Es mi primera vez en Estados Unidos y hoy nos vamos a ir a conocer Walmart. Así es, este famoso supermercado aquí en Estados Unidos. Quien viene a este país y a Miami, por supuesto, le encanta ir a todos estos lugares como Target, Walmart, Ross, todas estas tiendas que pues ya sabemos que Estados Unidos es símbolo de consumismo. Yo la verdad no soy de comprar tantas cosas, compro conscientemente, pero siendo mi primera vez en Estados Unidos, no puedo dejar de ir a conocer a ver qué cositas novedosas se encuentran y por supuesto pues porque también necesito comida para estos días, pero si me encuentro alguna cosita así novedosita para llevar, pues les voy a mostrar. Así que acompáñenme en este video a conocer Walmart. Ya estoy lista, una buena maleta para ver de qué me antojo, gorrita. Porque la cuestión es de calor y nos vamos a ir en bus porque, por supuesto, aquí en este canal les muestro cómo viajar barato. No tengo carro para recorrer Miami, pero estoy haciendo un video mostrándoles cómo si es posible venir a Miami sin carro, así que nos vamos a ir en la ruta 8 hasta el Walmart más cercano, por aquí en Coral Gables, en Miami, y nos vamos a devolver en el trolley, así que vamos. Tomé en primer lugar en la ruta 8 que me lleva a Walmart. Pagué en efectivo, aunque no acepta las monedas de un centavo. Bueno, el señor me lo dejó así porque no tenía más. Y ahora sí tenemos al fondo el famoso Walmart. Esta corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense fue fundada en el año de 1962. Bueno, y aquí vamos con mis primeras impresiones. Esto está bastante grande. Si vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando qué cosas novedosas veo. Ubico bien, porque como no sé si se puede grabar o no, entonces es mejor que nos vayamos así con cuidadito. Vamos a ver qué vamos viendo por acá. Y parce, es que esto es inmenso, 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 miren. Esta es la parte de comida. Vamos a ver qué más venden acá. Bueno, ya vine aquí a otra parte, pero la verdad pensé que era más grande aún. Hasta aquí llega la pared. Yo me imagino que hay unos Walmart más grandes. A ver, comenta aquí abajo si tú conoces los Walmart. Dime si este que queda por la calle 8 en Coral Gables, si hay más grandes o todos son así de este tamaño. Ya empezamos a ver por acá lo que había visto en varios videos, que venden muchas cosas como para viajeros en €1, €2, en pequeñas cantidades. Miren por ejemplo este, Listerine a €1. Vean, yo no hago sino decir euro y es dólar, a $1. Me llevo estas dos bolitas para la bañera. Una para usar ahorita que tengo una bañera en casa, una tina, que es en la casa en la que me estoy quedando haciendo mi primera experiencia de house sitters. En este canal también pueden ir a ver ese video. Y la otra la voy a llevar a casa, pues a mi casa, a Colombia. Bueno, los gringos están un poco obsesionados con las medicinas. Tienen demasiados estantes de un montón de pastillas, medicinas. Bueno, la verdad es que tienen una cantidad de suplementos. Yo la verdad no entiendo para qué es todo esto. Miren el consumismo. Máxima expresión. Tarjetas de regalo. Nunca había visto tantas tarjetas de regalo y con tanta variedad. De Starbucks, de McDonald's. Mira, Starbucks 25, $15. Tienen de todo. De comidas, de Chili's, de Buffalo Wings. Lo que usted, de Taco Bell. Bueno, incluso del propio Walmart, mire, tarjetas de regalo del propio Walmart para que vengan a hacer sus compras. Ok, y aquí llega la parte que había visto en videos, se llama Travel Center, son puras unidades en pequeñito. Mire, son un montón de unidades en pequeñito de lo que usted quiera. Que necesitan un cosito pequeñito de Head and Shoulders, de más Head and Shoulders, de esto que es acondicionador, todo en pequeñito, pero no veo el precio, cuánto vale cada cosita. No miento, cada cosita sí tiene su precio. Por ejemplo, esto aquí vale $2. No es que todo valga $1, hay que mirar. Bueno, la mayoría de cositas acá valen $2. Por ejemplo, este jabón, $2, serían 8.000 pesos. Creo que es lo normal. Ve esta crema, es que este jabón.
Estaba totalmente tentada a comprarme este cuaderno. Yo sé que es una compra innecesaria, pero es el típico cuaderno que uno siempre ve en las películas. Vale 50 centavos. Estoy tentada, pero no sé, no lo necesito, no, creo que no. No voy a comprar cosas que no necesito. Y llegamos a la zona de los dulces. Una zona que me emocionó mucho porque cuando yo era niña había en el barrio de al lado de Los Ricos una tienda de dulces americanos y éramos felices yendo a comprar dulces americanos allá. Entonces me emociona. Y por supuesto estas gomitas son mi debilidad y estas están bastante grandes, así que creo que las voy a llevar. Valen $1.08. Sí, las voy a llevar. He oído hablar bastante de estos nerds, así que también los voy a llevar. Estos valen $1.34. No, pero yo quiero comprar más dulcecitos, pero es que yo quiero cosas baratas. Yo quiero solo lo que valga $1, máximo $2, no quiero pagar más. Bueno, yo estoy viendo algo que es muy novedoso. Estas tarjetas anteriormente me hubieran llamado muchísimo la atención, porque uno siempre veía esas tarjetas de Estados Unidos y digo, ay, tan bonitas, tan novedosas, yo no sé qué. Pero hoy en día con Dollar City, ya todas estas tarjetas llegaron allá, incluso con Dollar City, incluso con Temu, ya todo esto lo vende. Entonces ya no es como tan novedoso como hace años que la gente venía a Estados Unidos, pues creo yo. Y llegamos a la zona de mascotas, vamos a ver si encuentro algo para mi Zambita, que siempre quiero llevarle un regalito y nunca encuentro nada. Oigan, pero aquí solamente hay comida, no hay juguetico. Yo quería un juguetico para mi Zambita. No sé, ¿será que es que hay un Walmart que es más grande? Bueno, no encontré juguetes, pero encontré aquí la zona de perritos. Le voy a llevar esto a mi Zambita, 97 centavos. Esto que son como unos premios con sabor a carne. Así que lo voy a llevar. Me da risa los cubanos que por aquí se ven mucho. Ahorita pasaron unos diciendo que le iban a comprar al perro comida de pedigrí y le dice el esposo: comida de pedigrí, en Cuba comían arroz mojado y aquí vienen a comer pedigrí. Es que miren, yo miro estas cosas como para llevarle a mi mamá. En otro momento de la vida esto hubiera sido novedad, comprarle esto, pero ya todo esto está en Dollar City, entonces ya no es mucha la novedad. Todo lo que uno encuentra aquí ya mucho está en los países de Latinoamérica. Bueno, pero ahora sí vámonos a mirar la comida porque en este Walmart no encontré así nada más novedoso, ni hay ropa ni nada, así que vamos a buscar la comida, que es a lo que vinimos principalmente. Cantidad de neveras, cantidad de neveras. Como aquí les gusta tanto la comida congelada y procesada, por supuesto tiene que haber muchas neveras. Hay helados de los que usted guste, de todos los sabores, de todos los estilos, para que usted engorde a toda satisfacción, ¿o yo? No, pero la verdad, si quieren que les sea sincera, yo extraño mucho los supermercados de Europa. Algo que sí tiene Europa es que la comida en restaurantes es cara, pero la comida en supermercados es muy barata y muy rica. Y aquí lastimosamente, por ejemplo, comparamos la pizza. En los supermercados, en el Líder, en el Aldi, en Europa, unas pizzas deliciosas y solamente a 12 euros, 1,50. Y aquí no, mira, aquí no bajan de 6, o sea, son caritas, todo es caro. Y eso que este es de los supermercados más baratos que hay. Ay, aquí encontré una como barata. Creo que esta podría ser una opción para mis comidas en estos días en USA. A mi hermano le encantan los pepinillos y a mí también me gustan. Me encantaría de verdad llevarle uno, pero esto está muy pesado, aunque sí está barato, $2.88, pero está supremamente pesado. Si yo no tengo una maleta así como muy adecuada para llevar esas cosas tan pesadas, entonces no sé. Pero lo que sí voy a llevar es lo que probé hoy en la casa donde me estoy quedando, que es esto de Heinz. Esto está delicioso, es como de pepinillo, pero así como picado, como para echarle a las hamburguesas, súper rico. Voy a llevar para mi hermano y para mi mamá y para mí, muy rico. Este tiene un precio de $2.94.
Yo quisiera llevar de estas salsas, pero la verdad como no conozco de salsas me da miedo que no nos gusten. Voy a buscar, que yo había visto que habían unos envasecitos así súper chiquitos de $1. A ver si los encuentro para llevar así en porciones más pequeñas. Bueno, aquí hay una cosa bastante novedosa que creo que voy a probar. No lo había visto antes y mire que son unos ¿qué? Son unos nacos, le llamamos nosotros en Colombia, un puré de papa, pero viene así instantáneo. Dice que hay que agregarle dos tazas de agua, 4 minutos en el microondas y ya. Así de fácil. Lo voy a probar. Oiga, es increíble la cantidad de alimentos procesados que hay en este país, con razón hay tanta obesidad. Mire, todos se los hacen facilito. Todas estas cosas son para preparar en el microondas súper rápido. Yo ahorita porque estoy de viaje y pues no me puedo poner a comprar frutas y verduras y todo eso. Pero si uno come así todos los días, se pega una engordada y pues no es nada saludable. Pero bueno, por ahora creo que voy a probar. Mire, este es que pasta Alfredo. Se ve bien. Bueno, vamos a ver las carnes y el pollo. Bueno, esto casi siempre es intocable en Europa, en Estados Unidos, en Colombia. Esto sí, yo cuando viajo no lo toco mucho. Ya cuando regrese a casita, allá pues también es caro, pero es más asequible que comprar en Europa o aquí en Estados Unidos. No, carito, carito. Miren nomás esto, esta bandejita vale $24. O sea, en pesos serían como 100.000 pesos por 4 pedazos de carne. Caro. Uy, guacala, ¿qué es esto? Mira, parece una cucaracha. Guacala. Y vale $16, no, ni regalado pues. Bueno, pero esto sí es tremenda berenjena, caballero. ¡Diablos, señorita! Wow, las cosas aquí parecen como de plástico, miren eso. Parece hecho como de plástico este pimentón. Qué locura. Si lo que es uno comer sanamente. Tengo un dilema porque quiero comprar cereales para tener estos días que es más fácil los desayunos así. Pero como nosotros nunca hemos ido de comer este tipo de comida artificial, no tengo ni idea de todas estas marcas. Miren, hay un montón de marcas de cereales y yo no sé cuál es buena, cuál es mala. No conozco marcas, no conozco nada de esto. Y esto era lo que yo estaba buscando. Burritos, miren, €1.24, un burrito por día y tengo el almuerzo de estas semanas. Me voy a llevar varios. Eso es mucho ahorro. A uno de viajero es bueno. Bueno amigos, y miren pues ya todo lo que llevo. Yo no sé cómo voy a hacer para cargarme todo esto porque voy en trolley. Pero bueno, todo sea por no volver a salir. Ya esta es la compra para todos estos días y no más. Pero lo que me pasa a mí es, yo no sé, comenten aquí abajo si a alguno de ustedes les pasa. Lo que me pasa a mí es que yo cuando entro a estos supermercados grandes me empiezo a enfermar. Yo no sé qué tienen estos supermercados, pero siempre me siento muy enferma. Entonces ya estoy que no aguanto más, voy a ir por un helado y ya, me voy. Bueno viajeros, aquí voy saliendo de mi primera experiencia comprando en un Walmart y creo que es la única porque pues de los días que voy a estar acá ya compré lo necesario. Vamos a ver cómo hago para llevarme todo esto cargando. Bueno, como conclusiones, primero que nada les voy a mostrar, estoy asustada con esa cantidad de bolsas que gasta este país. No lo puedo creer, mira esa cantidad de bolsas. Es una locura como contaminan el medio ambiente. Una bolsa casi por cada producto y no las cobran. Realmente he quedado asustada con esa cantidad de bolsas que gastan. Uy, no, impresionante. Bueno, y lo otro es que pues bueno, el supermercado está bien, pero no me pareció así como nada del otro mundo. No sé si es que hay unos más grandes, repito. Lo otro es que los productos pues no me sorprenden tanto como en otra época le podían sorprender a uno. Dicen que es malo comparar, pero yo me sigo quedando con los supermercados de Europa. La comida de supermercados en Europa es muy rica y es muy barata. La verdad sí extraño el Aldi, el Líder, todos esos supermercados. Bueno, ahí les mostré más o menos lo que compré. Aquí no había zona de ropa ni nada de eso. Y bueno, nada, esa fue mi experiencia aquí en el Walmart. Aquí está el parqueadero, como ve uno en las películas. Pero yo voy a ir a buscar el trolley, lo gratis. Así que nada, viajeros, recuerden suscribirse a este canal aquí en el botoncito rojo, me ayuda mucho con eso.
para seguirles mostrando más de cosas por el mundo, aquí en Estados Unidos, en Miami, en Europa. Y bueno, nada, nos vemos más adelante en otro video. Bye. Como ven, miren, aquí salí del mercado de Walmart con mis super paquetes, pero todo sea por ahorrar. Y si es posible, Miami sin carro. Aquí ya en todo el frente de Walmart estaba esperando el trolley que me deja prácticamente al ladito de donde me estoy quedando. Aquí está esperando a que llegue más gente. Claro, esto es para guerreros, esto no es para cualquiera tampoco. Esto cualquier débil no hace estas cosas aquí en Miami. Y aquí para qué más, para qué un bus de esos turísticos, y aquí voy conociendo gratis toda la ciudad. Y acabo de llegar de mi primera vez en Walmart. Fui a hacer el mercado para los días que voy a estar aquí cuidando a la gatica, a Tuna, porque aunque la chica que me recibió, pues la dueña de Tuna, es muy amable y pues tiene ahí tiene comida y me dijo que cogiera lo que quisiera, pero tampoco me gusta ser abusiva, pues a mí me enseñaron a hacer así. No me le voy a tampoco a bajar todo lo de la nevera, entonces obviamente traje cositas para estos días que voy a estar acá. Ahí traje mercadito para los desayunos, varias cositas. Vamos a ver qué tal me va con esto.